tiempo, mis hermanos queridos, en este día domingo, de uno de los domingos que hemos compartido sobre el tiempo de cuarentena, nos hemos dado cuenta que el Señor ha sido fiel con nosotros, porque Dios ha permitido que utilicemos los medios para podernos reunir y para podernos congregar espiritualmente. La iglesia necesita estar unida porque Cristo así lo determinó, así lo ha querido el Señor, que la iglesia por la que Él ha derramado su santísima sangre pueda estar unida, junta, y espiritualmente lo podemos hacer, aunque físicamente no lo podemos lograr, espiritualmente sí estamos más unidos. Y lo hermoso de esto es que estamos más unidos que nunca, porque iglesias como la nuestra y a nivel mundial se han podido reunir todos los días. Hay iglesias que han tomado la estrategia de poderse convocar y muchos han escuchado el llamado. Ahora, hay otros que se han debilitado en la fe, pero la pregunta es, ¿en qué han puesto su fe? Si han puesto su fe en sus sentimientos, sus emociones, pues es arena movediza. Pero si han puesto su fe en Cristo Jesús, a pesar de que puedan estar quebrantados, a pesar de que no tengan empleo, a pesar de que hayan conflictos en casa o conflictos en la calle o conflictos internamente, si su fe está puesta en Cristo Jesús, cualquier cuarentena, cualquier situación como esta, no va a moverlo a usted de su creencia en Dios y en Jesús. Entonces, mis hermanos, quienes toman apuntes allí, en este tiempo de cuarentena donde la iglesia se ha virtualizado, pero se ha extendido para, como el Señor dijo, la iglesia tiene que ir y hacer discípulos de naciones en todo el mundo, y tenemos que ir a otros países, y tenemos que ir a otros continentes, y de muchos continentes, muchos países van a venir también a nosotros, porque lo que está haciendo el Espíritu Santo es llevar la palabra de aquí para allá. Por doquier ha hecho que la palabra se extienda. Y qué bendición cuando escuchamos las predicaciones de otros pastores, de otros ministros de otras naciones, porque hemos sido bendecidos por la palabra que ha venido de continentes, que ha venido de otras tierras, de otros lugares, y que ha venido de otros tiempos, porque qué bendición es que Dios haga que las imágenes y la voz que ha quedado allí impresa en los medios electrónicos podamos escucharla cuantas veces nosotros querramos. Entonces se cumple lo que el Señor dice, se cumple a cabalidad, y es eso, que la palabra de Dios tiene que ir a todas partes de nuestro cuerpo, a todas partes de nuestro espíritu, a todas partes de nuestra alma, y tenemos que dejarla fluir. Es el tiempo de que podamos dejar que la palabra de Dios actúe en nosotros. Hermanos queridos, si usted tiene en qué apuntar allí, si usted tiene la cultura ya de escribir, de guardar la palabra de Dios para ponerla en práctica, porque primero hay que memorizarla, entonces escriba allí, servir a Jesucristo con más poder. Y en este tiempo, mis hermanos, que estamos de crisis mundial, o en cualquier otro tiempo, vamos a aprender a servir a Dios con mucho más poder. Entonces escriba allí, servir a Jesucristo con más poder. Hay que servirlo con más siervos, porque los siervos se deben multiplicar más, con más unción, con más gracia, con más obediencia y con más santidad allí. Entonces ese es el propósito de podernos encontrar en este día de culto de domingo. Entonces, mis hermanos, ahora bien, vaya en el nombre de Jesús a Ezequiel capítulo 18 y vamos a mirar para qué necesitamos esto, para qué necesitamos el poder. Ezequiel capítulo 18 versículo 4, vaya allí, Ezequiel 18, 4. Muy bien, en el Antiguo Testamento el profeta Ezequiel, un hombre de Dios que fue antes de nosotros, dice así: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y después dice, y alma que peca, esa alma morirá. Entonces, Dios puso en el corazón de Ezequiel ese criterio, dijo, el alma del Padre como el alma del Hijo son mías, me pertenecen, yo las hice, yo las fabriqué, yo las creé, amén. Y dice, así como el alma del Padre, el alma del Hijo es mía, pero alma que peca, esa alma morirá. Es decir, nos dio libre albedrío para disponer y hacer lo que nosotros creamos conveniente. Lo bueno de esto es que el Espíritu Santo nos da la orientación. Ahora, ¿por qué tanta gente? ¿Qué es pecado? El pecado es apartarse de Dios. El pecado es ir en contra de los 10 mandamientos y es ir en contra de la voluntad de Dios. Pecado es todo aquello que se determine estar en contra de Dios. Entonces, por eso Dios determinó, porque Dios nuestro Dios es un Dios de orden, hay que ver los 10 mandamientos, ¿sí? Amarás a Dios sobre todas las cosas, sobre todo lo que está creado en el cielo, como todo lo que está creado también en la tierra y debajo de la tierra.
y solamente a Él lo honrarás y solamente lo bendecirás y solamente a Él le rendirás culto. Escrito está, esos son los mandamientos: no robarás, no matarás, no tendrás actos impuros, ¿sí? No mentirás, no desearás el cónyuge, el prójimo, ni tampoco desearás los bienes de él. Entonces, cuando el ser humano ha irrumpido y no ha cumplido mandamientos, ha pecado. Y si robabas, y si matabas, y si te enojabas, y si insultabas, y si maldecías, entonces has pecado, y como dice el Señor, esa alma morirá. Ahora bien, esa sentencia del Señor, pero es singular ver cómo Dios nos da la dirección, las directivas. Dios nos dice, ahí más adelante vaya, a Ezequiel capítulo 22, y en el capítulo 22, versículo 30, da la solución, ¿sí? Es una sentencia de Dios, pero también da la solución. Dice aquí: busqué entre ellos, entre la gente, entre el mundo, entre los que pecaban, los que hacían cosas malas, busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que pusiesen en la brecha delante de mí a favor, mire, a favor de la tierra, para que yo no la destruyera. Y hay una respuesta allí, y no lo hallé. Entonces, pero mire, aquí, si ustedes pueden ver en estas líneas de las palabras de Dios que dice, porque el Señor que está hablando dice, el Señor dice: busqué a alguien que se pusiera en contra, que se pusiera a favor, en contra del pecado y a favor del mundo, a favor de la tierra, a favor de las personas, y no lo hallé. Busqué y busqué. Pero miremoslo de esta parte que es grandiosa, porque es una gran oportunidad que nosotros tenemos para poder servir a Dios. Si la gente se está muriendo porque está pecando, lo que tenemos que hacer nosotros es decirle: Señor, yo puedo estar ahí en el vallado, yo quiero estar ahí, Señor, yo quiero hacer un vallado, yo quiero hacer un cerco, yo quiero salvaguardar a las personas, quiero que tú me utilices, y Señor, yo me quiero poner en la brecha para, Padre Celestial, interceder para que la gente no sea destruida, para que la ira de Dios se detenga allí, y para que la ira de Dios vea a través de mí, a través de mi casa, a través de mi familia, a través de mi ministerio, a través de la iglesia, un lugar, un criterio, un hermoso baluarte donde la gente pueda ser salva. Y eso es lo que quiere el Señor. Vea, busqué, Dios, parafraseando la palabra, dice: busqué allí entre los hombres a alguien que haga vallado, alguien que haga una defensa. Un vallado es una defensa, ¿sí? Aquí en Colombia hay un lugar que se llama Boyacá, es un departamento muy hermoso, y hay unos vallados. Vallados en muchas ocasiones son concavaciones. ¿Para qué? Para que los animales no se vuelen, no se pierdan, si no se escapen, o para que alguien no venga a robarse. Eso es una defensa. Entonces dice: busqué a alguien que hiciera un vallado, o alguien que hiciera también una muralla, para que el pueblo de Dios se defienda, para que, dice el Señor, para que yo no los vaya a tocar, para que mi ira no llegue sobre ellos, ¿sí? Entonces, dice el Señor: busqué entre ellos a alguien que hiciera una defensa, que alguien se metiera conmigo, esa es la palabra, de buena manera, espiritualmente hablando, y diga: Señor, por favor no lo destruya, por favor no los acabe, por favor, Señor, ten misericordia, por favor, que la misericordia tuya que fue puesta en la cruz, la puedan recibir ellos. Y eso es un criterio de intercesión. Ahora bien, en el versículo 31, ya yéndonos un poco a la parte negativa de lo que dice aquí esta parte: por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el furor, con el ardor de mi ira, los consumí e hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová de los ejércitos. Yo tenía tanta ira, dice el Señor, yo tenía tanta ira, que busqué a alguien que me detuviera, alguien que me dijera: Padre Santo, perdónales, ayúdales, que tu misericordia la puedan alcanzar ellos, Señor mi Dios, que ellos puedan abrir su corazón, y ponerse en el vallado también es ponerse a favor del pueblo, pero también es a ponerse en contra del pueblo y sus pecados. Entonces ahí está el Señor. Ahora, ¿para qué? Para esto, porque el hombre, mientras no entienda las cosas, el ser humano, mientras no las comprenda, entonces ¿qué va a hacer? Va a pecar, y no le importa. Lo peor del ser humano es que, aunque esté en pecado, no le va a importar pecar, porque dice: pero yo no tengo problemas. Todo el mundo roba, todo el mundo mata, todo el mundo adultera, todo el mundo fornica, todo el mundo hace cosas malas, porque yo no. Si todo el mundo lo hace, es la moda. Ahora, necesitamos, los que somos cristianos, usted que evangeliza, usted que predica la palabra, necesita poder de Dios. Y aquí está el poder de Dios. Aquí está la gloria de Dios. ¿Qué se necesita para poder evangelizar? No solamente es tener el deseo de evangelizar,
sino también poner el sentido de lo que Dios determina. Si usted vaya a Juan, ahora vaya a Juan, por favor, capítulo 1, y vaya un momentico al versículo 9. El Evangelio según San Juan, capítulo, versículo 9. Dice aquí: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre y venía a este mundo. Se está refiriendo a Jesucristo. Juan está allí predicando la palabra, dice, es la luz verdadera. Juan no era la luz, Juan era testigo de la luz. Juan se puso del vallado y dijo: arrepiéntase porque el reino de los cielos ya llegó. El reino de los cielos se encuentra en medio de nosotros. Entonces, Juan no era la luz, pero él habló de la verdadera luz que es Jesucristo. Y en el versículo 10, Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 10, dice aquí: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conocía. Y a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Escuchen, le dio poder. Dios le dio poder para ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad, ni voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, Jesucristo nos dijo: ya no los llamo siervos, sino amigos. Y cuando les llama amigos, les llama hermanos en Cristo Jesús. Y somos hijos de Dios. Cuando usted entiende esto, cuando usted comprende esto, que el Señor no determina, entonces usted puede ir a otra parte. Vaya usted a Efesios, porque usted tiene que decir: yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, y cuando soy hijo de Dios, soy coheredero con Jesucristo. Y Jesucristo, el ministerio que Jesucristo hizo fue grande, fue sublime, fue poderoso. Entonces, vaya un momentico a Efesios capítulo 1, versículo 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza? La gente tiene que entender, aquí hay una oración poderosa que el Espíritu Santo le dio a Pablo. Y en Efesios capítulo 1, versículo 15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Señor Dios, que todos podamos comprender y que todos pidamos al Señor, al Espíritu Santo, que nos dé espíritu de revelación, de estabilidad, de entendimiento, de poder comprender cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y cuál es la supereminente grandeza de su poder. Eso es lo que tiene que entender. ¿Sí? No es tanto: Señor, dame, sino: Señor, que yo pueda entender lo que tú me diste. Que yo pueda comprender la grandeza, el poder, la gloria, la bendición, la unción, y que yo pueda ejercerla. ¿Sí? Tenemos que cambiar estas oraciones con: Señor, tenga misericordia de nosotros y del mundo entero. No, ya la tuvo en la cruz. Ya hace más de 2000 años la tuvo cuando murió allí. Y Él descendió y no me envió un ángel, Él vino directamente. Entonces lo que tiene es que nosotros, nuestra oración tiene es: Señor, que la misericordia la reciba mi hijo, que la misericordia la reciba mi hija, que la misericordia de Dios la reciba mi padre, mi cónyuge, que la misericordia la reciba mi familia, que la misericordia la reciba aquel que está en la cárcel. Eso es, que la puedan entender y que la puedan comprender. Entonces aquí está muy claro, mire, Efesios, Pablo, es una oración de poder, una oración de gloria, es una oración de bendición. Dice que puedan tener la misericordia, según la operación del poder de su grandeza. Efesios capítulo 1, versículo 20 dice: por la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos, o sea, el Espíritu Santo, y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. ¿Sí ve? Nosotros necesitamos poder para predicar el Evangelio. Y ya lo tenemos, solamente es desatar ese poder sobre nosotros, sobre todo principado y autoridad. Mire esto: Dios tuvo sobre absolutamente todo principado y sobre toda autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el que viene, o sea, los siglos que vienen. Estamos hablando de 2000 años atrás, y estamos hablando de 2000 años que fueron llenos de poder, de gloria y de bendición para quienes lo pudieron recibir y para que pudieran comprender esto. Ahora, aquí hay dos tipos de personas, hermanos: los que esperan que suceda algo y los que hacen que las cosas sucedan.
Ojalá nosotros no estemos en el, esperemos que sucedan las que no, hagamos que las cosas sucedan, hagamos que el poder de Dios sea desatado sobre nosotros y sobre nuestro ministerio, sobre nuestras casas, sobre nuestra familia y sobre la iglesia también. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y mire lo maravilloso, Jesucristo sometió todas las cosas bajo sus pies. Él tuvo poder sobre la naturaleza, porque el mar estaba embrevecido y dijo, calla. Él tuvo poder sobre las plagas, Él tuvo poder sobre los enfermos, Él tuvo poder sobre los muertos, Él tuvo poder sobre los demonios y los sacó y los echó fuera. Y mire aquí lo maravilloso. Y aquí está lo que necesitamos, lo que está escrito, lo que esperamos nosotros. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, Él mismo las sometió. Y el Padre de la Gloria estuvo con Él y el Espíritu Santo fue con Él y estuvo allí. Y le dio por cabeza sobre las cosas a la iglesia. Es decir, transfirió esa bendición, transfirió ese poder para nosotros que somos la iglesia, para que nosotros, ¿qué es nuestra tarea? Es entender, es no dejarnos distraer por el mundo, no dejarnos distraer por las riquezas, las muchísimas riquezas, las tentaciones de este mundo, y no dejarnos distraer por la pobreza y la desigualdad social. El no dejarnos distraer por los vicios tan feos y tan terribles, no dejarnos distraer por lo muy alto ni por lo muy bajo, como decía bien Pablo. No dejarnos distraer de la pobreza ni tampoco dejarnos distraer por la riqueza, porque esto es atadura para el ser humano. Porque si están en la pobreza absoluta, es una distracción. Si están en la mucha salud, porque están perfectos, son unos modelos hermosos y perfectos, sean distraer en la perfección. Y si están enfermos, también sean distraer en la enfermedad. Entonces, Dios lo que quiere es que usted y yo seamos libres en el nombre poderoso de Él. Y mire, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la cabeza, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. A la iglesia, la iglesia. Dios dijo, está escrito está que la iglesia tiene poder. Lo que la iglesia, lo que nosotros como ministros de Dios tenemos que aprender y tenemos que enseñar es a esto, que tenemos el poder de Dios, que tenemos la gloria, que tenemos una bendición, por la cual en su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo lleva en todo. Y si usted puede decir gloria, diga gloria y se lo puede entender. Esto es lo que nosotros tenemos que comprender, y esto es lo que a veces los afanes del mundo, las carreras, los trabajos madrugue temprano a trabajar, madrugue temprano a estudiar, trasnoche trabajando, trasnoche estudiando, y estén perfinados, no son gente que peca, ¿sí? Pero son gente que están apartadas de la comunión con Cristo, de la comunión con el Señor. Entonces no podrán descubrir nunca la grandeza a la que han sido llamados, a la que Dios nos ha bendecido, nos ha determinado. Entonces, hermanos, aquí está la bendición de Dios. Aquí está lo que Dios manda. Dios se lo dio, Jesucristo lo reiteró. Si usted va a Marcos, en el último capítulo de Marcos, ahí está lo que Dios determina. Ezequiel dijo que alma que peca, esa alma morirá. Pero Ezequiel también dijo, Dios dijo a Ezequiel, estoy buscando a alguien que se ponga a favor del pueblo y en contra mía. Parafraseando la palabra. A favor del pueblo y en contra mía. Para que yo detenga mi mano cuando voy a poner mi mano sobre la gente y va a traer las plagas y va a permitir que el dolor y la tristeza y la angustia, que alguien me detenga. Y ese es usted y ese soy yo. Porque cuando usted es hijo de Dios, como dice el Señor, nos dio potestad. Juan dijo, nos dio potestad para que seamos hijos de Dios. Hijos de Dios, Dios nos ve por su santísima sangre de Cristo en la cruz, nos ve como sus hijos, limpios, puros y santos. Entonces, Jesucristo en Marcos capítulo 16 nos dio una tarea a quienes quieren ser siervos de Dios, para quienes quieren estar avallados a favor de la humanidad, no para destruirla, no para acabarla, no para juzgarla, no para menospreciarla, sino a ponernos a favor de la humanidad. Y finalmente, dice Jesús, se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que les había dicho. Habían visto resucitado, lo habían resucitado y aún estaban turbados, no entendían, tenían el alma un poco en oscuridad allí, en sombras. Y le reprochó al Señor, dijo, ¿cómo puede ser tanto tiempo y no han creído? Ahora, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Eso es un mandato de Dios. Tenemos que ir a otros continentes, tenemos que ir a otros países, porque así es una orden
para la iglesia cristiana, es una orden para nosotros que somos evangélicos. Ir por todo el mundo y mire lo que dice aquí el Señor. Y el que crea y fuere bautizado, usted primero tiene que arrepentirse de sus pecados, arrepentirse de las cosas malas, que solamente el Espíritu trae convicción allí. Si estaba robando, deje robar. Si estaba mintiendo, deje mentir. Si estaba adulterando, tenía moralidad sexual, deje de hacerla. Y si nunca lo ha hecho, no lo haga. Manténgase puro, manténgase limpio, manténgase santo. Porque va a darse cuenta que al final de los tiempos va usted a ver la gran diferencia. Y Dios te puede utilizar si mantienes tu vida santa y pura y limpia. No tendrás el dolor de estar allí arrepentido y estar sufriendo en medio del pecado. Y el que creyere y fue bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué le cuesta bautizarse? ¿Qué le cuesta entregar su vida a Cristo? ¿Qué le cuesta decirle, Señor, me arrepiento de mis pecados y mis maldades? ¿Qué le cuesta obedecer la palabra y los mandamientos del Señor? Pero claro, tiene que estar saturado del Espíritu Santo. Tienes que buscar comunión con Dios en este tiempo de cuarentena. Lea más la Biblia. No te metas solamente en estudios, en trabajos y una cantidad de cosas. No, busque en medio de su trabajo allí. Usted que está allí en el trabajo, porte su Biblia. Llévelo. Ahorita es tan fácil cargar en la Biblia en el celular o en cualquier otro elemento. Ahora bien, mira el gran mandamiento, mira lo que Dios dijo, porque lo que Dios dijo, lo que el cielo prometió es porque lo va a cumplir. Y si Él se comprometió es porque Él tiene el poder de hacerlo. Y estas señales, vean, seguirán a los que creen. Está hablando de los que se bautizaron, está hablando de los que se arrepintieron, está hablando de los que le entregaron su vida a Cristo. En mi nombre echarán fuera demonios, ¿sí? No es hacerte amigo del diablo. No es démosle pasito, démoslo quietico. No, hay que sacar el diablo. Hay que sacar el diablo de la casa. Hay que sacar el diablo de las finanzas. Hay que sacar el diablo de las vidas. Hay que sacar el diablo de los cuerpos. No es sacar a la persona, no es sacar al empleado, es sacar el demonio que pueda tener allí, es sacar el diablo, no es destruir la familia, no es destruir allí las empresas, no es destruir allí el estudio, no es, ahí es que sacar el diablo porque se ha metido. Si no lo hubiera dicho el Señor aquí, no lo hubiéramos creído, pero Él no dijo, háganse amigos, o desempacito, o tengan allí pactos de paz. No, el diablo es nuestro enemigo y hay que sacarlo, hay que reprenderlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero eso no lo hacemos nosotros en la carne, lo hace Jesús, el Espíritu Santo, que está en nosotros y que está sobre nosotros y que está entre nosotros. Y en mi nombre echarán fuera demonios, echarán fuera demonios. Eche el adulterio en su casa, eche la fornicación en su casa, eche la brujería en su casa, eche el ladronismo en su casa, eche la honestidad en su casa, eche la impureza en su casa. Sí, amén, en el nombre de Jesús. Y miren lo hermoso, y hablarán nuevas lenguas. Aquí hay 5 ministerios poderosos. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y se sanarán. 5 aspectos. Número 1, echarán fuera demonios. Toca echar a demonios, porque la gente lo que está es atada. Estamos en una guerra espiritual. Jesucristo dijo que Satanás andaba como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando una persona peca, cuando un ser humano peca, allí entra un demonio, entran demonios allí a tener influencia sobre esa persona, porque le ha abierto el paso al diablo y ha permitido que el diablo sea descuidado y ha permitido que el demonio entre allí con enfermedades, con quebrantos. Y eso es una manifestación de los demonios. Hay demonios que se manifiestan directamente y otros que no. Ahora bien, hablarán nuevas lenguas. ¿Y cuál es el lenguaje que no nos cambia el Señor? No es el lenguaje de la rabia, no es el lenguaje de la soberbia, no es el lenguaje de las maldiciones, no es el lenguaje de las críticas, es un lenguaje divino de Dios, porque aprendemos a conocer la palabra, nos saturamos de su palabra y empezamos a hablar de Dios y empezamos a tener la fe que Dios nos ha determinado. Entonces, da cuenta, eso es hablar en lenguas. Y si Dios te da lenguas angelicales y hablar en lenguas espirituales, pues bendito sea el Señor. Pero primero tenemos que aprender a hablar el lenguaje de Dios, aprender a hablar el castellano o en el idioma en el que usted esté allí, en el país en el que usted se encuentra. Pero vas a cambiar cuando el Espíritu Santo entre nosotros, empezamos a cambiar nuestro lenguaje y empezamos a hablar de salvación, arrepentimiento, sálvese. El Cristo viene por segunda vez, ya está pronto a venir, Ese es nuestro lenguaje. El lenguaje es que Dios tiene misericordia y que a pesar que estemos en esta pandemia, no va a faltarte la comida, no va a faltarte trabajo, no va a faltarte el amor de tu familia, no te va a faltar. Ahí va a estar el Señor, ahí va a estar el Espíritu Santo,
pero tienes que aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Tienes que buscar, es donde necesitamos el poder, ¿sí? Necesitamos poder de Dios. Por eso usted que evangeliza, no debe evangelizar, siga evangelizando, siga predicando la palabra. Usted que toca un instrumento musical, siga tocando y multiplícalo, crecer más. Va a darse cuenta que Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel. Y si usted sigue ejerciendo su ministerio, Dios le va a dar mucho más, porque el que es fiel en lo poco, dice el Señor, va a ser fiel en lo mucho, mucho. Si usted antes evangelizaba, predicaba la palabra por las calles, pues ahora hágalo con más ahínco, hágalo por los medios electrónicos, aprenda, muévase un poco más. Ahora tu ministerio no se va a limitar, que antes predicaba aquí en las calles, predicaba allá en la iglesia, predicaba en el ministerio, en la célula o en la viña. Ahora te vas a extender mucho más. No seas escaso, dice el Señor. Multiplícate a la derecha, multiplícate a la izquierda, multiplícate hacia adelante, hacia el sur, hacia el occidente. Multiplícate en los 360 grados que se puede mover un ser humano por la voluntad de Dios. Ahora, tomar en sus manos serpientes. Imagínate los peligros que puede ser una serpiente. Los peligros que puede ir la serpiente es el mismo diablo en el nombre de Jesús. Que Dios, no por nosotros, porque nosotros ¿quiénes somos? Somos un montón de barro y ceniza, ¿sí? Que lo único que le ha sentido en nuestras vidas es el Espíritu Santo. Pero sí el Espíritu Santo, Él sí puede ser, Él puede actuar. Él es el que tiene que ser famoso, no es el predicador, no es el evangelista, no es el maestro, no es el gran apóstol, ¿sí? No es el pastor. El que tiene que hacerse célebre y famoso es Jesucristo, aquel que murió en la cruz y derramó su santísima sangre por nosotros. Él es el que tiene que hacerse famoso. El ministerio es el ministerio del Espíritu Santo, el ministerio de Jesús. Entonces, Dios dice que podremos tomar en el nombre de Jesús de Nazaret incluso veneno. Ahí dice Dios todo, por eso está escrito en la palabra de Dios. No lo dice el ser humano, no lo decimos nosotros, lo ha dicho Jesucristo. ¿Sí? Podemos tomar cosas mortíferas. Es decir, podemos estar en situaciones de peligro y nada nos podrá suceder porque lo ha dicho. Y pondremos las manos, miren el ministerio, 5 ministerios poderosos. Pondremos las manos, esas toxinas serán destruidas en el nombre de Jesús de Nazaret, por voluntad de Él, no por voluntad de nosotros. Y pondremos las manos sobre los enfermos, y los enfermos ¿qué? Se sanarán. Los enfermos se sanarán. Lo que necesitamos es, ¿sabe qué? Es entender esto. No es pedirle, Señor, Dios mío, por tu misericordia, dame. No, es Señor, gracias por darme. Padre Celestial, que tu misericordia sea real. Entonces, aquí es una gran diferencia. Los que esperan que suceda algo y los que hacen que las cosas sucedan. Esto es el poder que necesitamos. Lo que Dios dijo en Marcos capítulo 16 tiene que volverse realidad. Y eso tenemos que hacerlo para que nuestra familia sea salva. Hermano querido, si usted antes hacía cosas malas, si usted antes estaba en pecado, si usted antes, hermano querido, hacía cosas que a Dios no le agradaban y que usted sabe que no está bien en su corazón, arrepiéntase en el nombre de Jesús. Es el tiempo de arrepentirse antes de que Jesucristo venga por primera vez, por segunda vez. Antes que Dios quiere que su iglesia esté arrepentida y haga lo que tiene que hacer. Haga lo que debe hacer. Y es que la iglesia tiene que seguir trabajando aún más. Trabaje iglesia más. Y el pecador deje de pecar en el nombre de Jesús. Hermanos queridos, Dios los bendiga y Dios los acompañe. Oramos por el cuerpo médico, a los médicos, los doctores, a las enfermeras, para que los proteja y los cuide en este tiempo de pandemia y aún más. Y oramos para que haya la finanza, para que las iglesias, si han considerado reunirse, entonces se puedan reunir en seguridad. Y aquellas que aún no lo han hecho y no lo van a hacer todavía, también esté obrando el Espíritu Santo. Dios los acompañe, Dios los guarde, los bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y si usted tiene algo que arrepentirse, pídele al Espíritu Santo que entre en su corazón, pídele al Espíritu Santo que le ayude a redarguir, se arrepiente de sus pecados y que Dios es salvo y toda su casa y su familia. Oramos para que usted tenga la salvación y todos ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones para todos. Id y hacer discípulos de las naciones y bautícelas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buen tiempo para todos.